Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúe bendiciendo y continuamos con la segunda última parte acerca de la gran revelación que existe detrás del llamamiento personal de Yahweh a servir en su qué, en su viña, en su congregación, en su casa, en su qué, en su vida. Según el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 20, del verso 1 al 16, que nos revela ahí de que Yahweh hizo dos tipos de llamamientos a dos tipos de obreros para que fueran a servir en su qué, en su viña. Que su primer llamamiento fue a los judíos a través de quién, a través de Yahshua, cuando Yahshua vino a ellos, ¿por qué? Por primera vez. Y al ellos rechazar su llamamiento, o sea, su salvación, según el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 26, versos 3 y 4, capítulo 27, verso 1 y verso 27 y verso 25, que aún la mismo pueblo, la misma nación de Israel, ellos rechazaron a quién, mire, ellos rechazaron a Yahshua. La salvación que era para los judíos vino a ser para nosotros los ¿qué? Los gentiles. Que eso es lo que significa cuando dice ahí en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 4, verso 1 al 23, que la salvación de Yahweh venía a nosotros los gentiles por medio de los judíos. O sea, por medio de ellos rechazar a Yahshua es que la salvación de Yahweh vino a ¿quiénes? A nosotros los judíos. Que eso es lo que revela ahí el libro de Yesaya, mal traducido por Isaías, capítulo 65, del verso 1 al 5. No es que los judíos nos hayan traído a nosotros la salvación de Yahshua a nosotros los gentiles. Ellos jamás lo hicieron y jamás lo harán. Escuchen, ellos ni siquiera le han querido llevar la salvación a su propio pueblo. Porque aún en la época de Yahshua, ellos no invocaban el nombre de Yahweh. Ellos se lo habían ocultado ante su mismo ante su mismo pueblo. Por esa razón, Yahshua ya en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 17, versos 6 y 26, Yahshua viene a revelar nuevamente el nombre de Yahweh ¿a quién? A aquellos que creían en quién, en Yahshua. Ellos ni siquiera le han querido revelar la verdad a su propio pueblo. Según el libro también de Isaías, para que me entienda, Yesaya, mal traducido por Isaías, capítulo 5, verso 1 al 7, libro de Yarmillá, mal traducido por Jeremías, capítulo 12, verso 10, y Yesaya, mal traducido por Isaías, capítulo 52, versos 5 y 6. A muchos, escuchen, si ellos no le quisieron llevar la salvación a su pueblo, mucho menos nos lo iban a traer a nosotros, ¿quiénes? Mire, a nosotros los gentiles, que ellos fueron los que pusieron a nuestros ancestros a adorar sus ídolos, sus dioses, sus demonios. Que eso es lo que dice ahí el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 36, verso 16 al 23, y Romanos capítulo 2, verso 24. Los discípulos de Yahshua tampoco quisieron traernos la salvación, a pesar de que fue una orden, una mismo de quién, del mismo Yahshua. Ellos jamás cumplieron con la Besorá, con la orden que les dio Yahshua, allá en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, Yahanán, mal traducido por Marcos, perdón, Yahanán, mal traducido por Marcos, capítulo 16, verso 15. Libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 24, verso 47. Y el libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Ellos jamás cumplieron esa misma que les dio ¿quién? Yahshua. Por esa razón, el segundo llamamiento personal del Padre es a través de ¿quién? Es a través del amadísimo Ruach HaKodesh, según el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 13, verso 2. Ahora, ¿qué simbolizaba el llamamiento personal de Yahweh a su Mizcán a través del amado Ruach HaKodesh? Eso simbolizaba aceptar su redención, su salvación, para todos aquellos y aquellas que él llamare a que formara parte de su de su villa, de su pueblo, de su casa, de su congregación. Y él lo hace a través de quién, mire, a través de Yahshua. Cuando usted
Lee el libro de Romanos capítulo 10, verso 8 al 9. Cuando usted acepta a Yahshua como su Adón y Salvador, ahí usted ya tiene el llamado de Yahweh a su qué, a su viña, a su salvación, a su redención. Y Yahshua nos va a llamar a servir en su viña a través de quién, a través del amado Ray Jacoes, según el libro de Hechos capítulo 13, verso 2. Que en el tema anterior nosotros quedamos en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 20, verso 9. Que el Padre llama a los últimos, que Él llamó a la hora 11, o sea, a las 5 de la tarde, a aquellas personas que se encontraban en su lecho de muerte, a aquellas personas que ya se les estaba terminando su qué, su día, su vida. Para ellos fue y es el último llamamiento del Padre para que sean salvos. Y ellos fueron los primeros en ser llamados a qué, mire, a rendirle cuentas. Más asustados que un perro dentro de un restaurante chino. ¿Por qué razón? Porque si ustedes lo leen ahí en Matillá capítulo 20, verso 3 al 7, a ellos Yahweh no les prometió ningún denario, que el denario era símbolo de redención, símbolo de salvación. A nosotros los gentiles Yahweh simplemente nos llamó a qué, a servir en su viña. Y él dijo, si ustedes quieren, vayan a servir en mi viña y yo les daré lo que sea qué, lo que sea justo. Ya estaba en ellos, en nosotros, si aceptamos ese llamamiento y vamos a servir en su qué, y vamos a servir en su viña. Los últimos se presentaron ante el Padre y oh sorpresa, recibieron un denario. Oiga, recibieron lo mismo que recibirían los primeros, o sea, los judíos en ser llamados antes de qué, antes de ellos. Que el denario es un símbolo de redención y es un símbolo de qué, de salvación. Tanto los primeros como los últimos, ambos tendremos algún día que presentarnos ante el tribunal de qué, mire, ante el tribunal de Yahshua. Que eso es lo que dice 2 de Corintios, mal traducido por 2 de Corintios capítulo 5, verso ¿qué? Verso 10. Que ahí en el libro, mis hermanos, de Matillá capítulo 20, verso 10, dice que al venir también los primeros, ellos pensaron entre ellos que iban a recibir más que los últimos en ser ¿qué? Que los últimos en ser llamados ¿por quién? Por el Padre. Ya que según ellos eran los favoritos de quién, mire, eran los favoritos de él. Pero oh sorpresa, ellos recibieron el mismo denario, cada uno de qué, cada uno de ellos. Tanto los judíos como los gentiles, ambos recibiremos lo mismo, mire, la misma redención, la misma salvación. En Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 20, verso 11, y al ellos recibir ese denario, ellos comenzaron a murmurar contra quién, mire, contra el dueño de la viña, o sea, contra el dueño de las almas. Ahora, ¿sabían ustedes que referente a este pasur fue que sus ancianos apóstatas, ellos han establecido en su Talmud, en su Torah oral satánica, que 7 gentiles serán esclavos de cada uno de qué, de cada uno de ellos, cuando su Hachel, su Adonai, su Yeshua gobierne sobre toda la que, mire, sobre toda la humanidad. Es entre comillas ese gran premio, es el que les dará su Hachem, porque según ellos son los que, son los primeros en su qué, en ser elegidos por él. O sea, sus favoritos, los superespirituales, los seres divinos, que se encuentran, escuchen, más perdidos y más paganizados que a su padre Hasatán, que es el que le están sirviendo ¿qué? Actualmente. Por esa razón ellos al leer, o sea, sus ancianos y sus escribas, al leer en la escritura hebrea, allí en el libro de Matillá, capítulo 20, verso 11, ellos desecharon a Yahweh y desecharon a ¿quién? A Yahshua. Y desecharon su misma escritura hebrea, y ellos desecharon hasta el día de hoy la salvación que les envió Yahweh a través de Yahshua,
por causa de nosotros los ¿qué? Por causa de nosotros los gentiles. Y ellos viven es aferrados a los dichos de ¿qué? De sus ancianos en su ¿qué? En su Talmud. Que sus ancianos les han dicho que ellos son seres superiores. Oiga, mientras que nosotros los gentiles somos animales, somos los esclavos de ellos. Y que por esa razón en su Talmud se le ha permitido a los judíos robar a ¿quiénes? A nosotros los gentiles. ¿Ah? A tal punto que ellos están pensando en venderle la orina a caos a todos los gentiles que lo sigan a quién, mire, que lo sigan a ellos. Ellos los van a poner a beber sus orines, literalmente se los estoy advirtiendo. Ya que ellos, al igual que el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, ellos no le perdonan al padre que el padre haya hecho un pecador igual a quién, igual a ellos. Y mucho menos ellos le perdonan a Yahweh que Yahweh haya hecho a perros, a gentiles, a paganos, igual que ellos, un mismo ¿qué? Un mismo pueblo. Y vean ustedes con el menosprecio que ellos se refieren aquí, mire, a los últimos. Matillá capítulo 20, verso 12, que se los leo para que mi hermano se vaya metiendo en el cuento, que dice, verso 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Les desgloso ese pasur. Cuando ellos dicen estos, ellos se están refiriendo a los últimos con un ¿qué? Con un gran desprecio. Se están refiriendo a nosotros los gentiles como lo mismo que hacían con quién, con Yahshua, que se había criado con ellos, que se reunía con ellos y que ellos y sus líderes conocían a Yahshua y conocían a sus padres. Mire, léalo allí en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 13, versos 55 al 18. Por Yahshua desmentirlos escrituralmente a ellos y dejarlos como unos grandes ignorantes ante el pueblo, ellos ya no lo llamaban a él como Yahshua, sino que ya le decían este o ese. Ellos dejaron de llamarlo a él por su nombre. Léalo ahí en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 7, verso 25 al 27 y el verso 46. En el libro de Yahanán, capítulo 9, verso 16, que decían algunos de los fariseos que ese hombre no procedía de Yahweh porque él no guardaba ¿qué? El día de reposo. O sea, lo que estaban diciendo ellos es que Yahshua no era de Yahshua porque él no guardaba sus ritos religiosos de ellos. Y léalo usted también ahí en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 11, verso 47. Ellos se referían a Yahshua con un gran desprecio a llamarlo este o ese, porque ellos no quisieron volver a llamarlo por su nombre. Matillá capítulo 20, verso 12 dice, estos últimos, oiga, ellos centran todo su odio ¿contra quién? Contra los gentiles, especialmente contra todos aquellos que fueron a trabajar a la hora última de ¿qué? Del día, o sea, contra aquellos que solamente trabajaron una hora en su ¿qué? En su viña. Ellos centran su gran inconformidad y su gran odio contra todos aquellos que fueron salvos en su lecho de ¿qué? Mire, en su lecho de muerte. Porque según ellos esas personas no merecían ni merecen ser ¿qué? Ni merecen ser salvos. Ya que esas personas nunca guardaron Torah, nunca celebraron sus ritos religiosos y nunca idolatraron ni a sus ancianos, ni a sus rabinos, ni a sus falsos ministros. Por esas razones ellos dicen que esas personas no merecían ni merecen la ¿qué? La salvación. Y lo peor de todo, que es que esta fue la causa por la cual ellos se han rebelado contra Yahweh y contra Yahshua y contra su misma escritura. Y esto que hizo el Padre es lo que los tiene ¿qué? Los tiene ofendidos hasta el día de hoy.
Ellos viven ofendidos porque, mire, no solo porque Yahweh nos llamó a servir en su qué, en su villa, no solo porque Yahweh nos ha redimido a través de qué, mire, a través de Yahshua. No solo viven ofendidos porque Yahweh nos hizo igual a ellos y nos hizo hijos, nos hizo su pueblo, su casa, su congregación. Oiga, y él todo lo hizo fue a través que, mire, a través de Yahshua. A través de Yahshua, Yahweh hizo de las dos casas una sola casa, o sea, una sola congregación. Léalo ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 11 al 19. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16. Y Hebreos, capítulo 3, verso 6. Yahweh nos hizo un solo pueblo a través de quién, mire, a través del heredero de la viña, o sea, a través de Yahshua. Los judíos se niegan a aceptar entre ellos que nosotros los gentiles seamos salvos solamente por aceptar a Yahshua como nuestro Adón y Salvador. Que eso es lo que dice ahí el libro de Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Los judíos no aceptan ¿qué? Eso. Ya que ellos han establecido en sus leyes rabínicas, donde ellos dicen que para que un gentil sea salvo, o para poder ser salvo según ellos, ese gentil tiene que cumplir la Torá, ese gentil se tiene que circuncidar, ese gentil tiene que celebrar todos los ritos religiosos establecidos por quién, por ellos mismos. Mire, léaselo ahí en el libro de Hechos, capítulo 15, el verso 1. El verso 5, el verso 6 al 11, el verso 23, el verso 24 y el verso 28. Mejor dicho, léase en el libro de Hechos capítulo 15, verso 1 al 28, para que me entienda. Que Yahshua, que Keifas, perdón, les dijo a ellos ahí en el verso 11, que porque ellos, al igual que los gentiles, somos salvos por la gracia de quién, mire, por la gracia de creer en la muerte y resurrección de Yahshua. Así de sencillo. Y en el verso 28 dice, y le ha parecido bien al rey Jacob no imponernos ninguna ¿qué? Ninguna carga. Mire, ahí lo tienen escrituralmente. Que estas personas que le dicen a la gente que se tienen que circuncidar, que tienen que guardar Torá, que tienen que celebrar ritos religiosos ya abolidos por Yahshua, a esto se les llama las famosas piedras de tropiezo, los famosos perturbadores de las almas, los malos obreros, los falsos ministros y la famosa cizaña. Ahí tienen escrituralmente la famosa doctrina farisea hipócrita impuesta por estos falsos ministros, que en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 9, verso 24 al 28, le dicen al ciego de nacimiento que el ciego de nacimiento era discípulo de Yahshua y que ellos eran discípulos de quién, mire, que de Moshe, que eso es otra gran mentira del diablo. Ni creían en Yahweh, ni creían en Moshe, ni creían en la escritura hebrea que les había dado Yahweh a quién. Mire, que le había dado Moshe. ¿Ah? Ya que el mismo Yahshua, en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 7, verso 19, les dijo Yahshua, no le dio a usted Moshe la Torah y ninguno de ustedes la que la cumple. Y ahí en Yahaná mismo, no Juan, capítulo 5, versos 45 al 47, dice que Yahshua no los va a acusar ante el Padre, sino que los va a acusar ¿quién? Moshe. Porque lo único que hizo Moshe fue escribir a través de ¿quién? Escribir de Yahshua. Y si no le creyeron a Moshe en su escritura, dice, ¿cómo le irán a creer a quién? Al mismo Yahshua. Ellos ni seguían a Yahweh, ni seguían a Moshe, ni creían en la escritura hebrea que les había dejado ¿quién? Moshe. Ya que ellos desecharon todo ello por creerle a su qué, a lo que le decían sus ancianos apóstatas, allá en sus dichos, en su famoso qué, Talmud. Estas doctrinas impuestas por estos fariseos, aborrecedores de Yahweh y de Yahshua,
no tiene ningún valor ante el dueño de la que, mire, ante el dueño de las viñas, o sea, ante el dueño de las almas. Revelado ahí en Matillá capítulo 20, verso 1 al 16. Ya que la salvación de Yahweh jamás ha sido ni será a través de qué, a través de obras, o sea, a través de ritos religiosos ya abolidos por quién, por el heredero de la viña, o sea, por el mismo Yahshua. Matillá capítulo 20, verso 12 al final, que dice, y a esto nos has hecho igual a nosotros que hemos soportado las cargas y el calor del día. ¿Qué significa que hemos soportado las cargas, mis hermanos y mis hermanas? Pues sencillo, mire, que este pasur tiene dos significados. Le aclaro el primero. El dueño de la viña los llamó fue a que fueran a servir a qué, a su viña. Él los llamó fue a que fueran a qué, a servir a su viña. Él no los mandó a que se echaran cargas encima. El encargado de la obra, el administrador de la obra, él era el encargado de echarse todas las cargas de la viña ¿qué? Encima. Que el administrador de la viña de la congregación de Yahweh es el mismo Yahshua y él lo hace a través del Ruach HaKodesh. Por eso ahí en el libro de Matillá capítulo 11 verso 28 dice el mismo Yahshua: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados por el diablo, mire, no por Yahweh. Y yo, Yahshua, los haré ¿qué? Los haré descansar. Allí no dice Yahshua, venid a mí los que estéis cargados y trabajados por mí, y yo los haré descansar. Ahí no dice eso. Ellos tenían que darle todas sus cargas a Yahshua y ellos no lo quisieron, ¿qué? Mire, al rechazarlo ellos no lo quisieron hacer. La nación de Israel actual, por ello rechazar al heredero de la viña, o sea, a Yahshua, ellos están cargados y trabajados por el mismo diablo a través de sus ancianos, a través de sus falsos ministros, que los tienen esclavos a través de sus ritos religiosos hasta el día de hoy. Y en Matillá capítulo 20, verso 12 al final, que hemos soportado el calor del día, o sea, el calor del día simbolizan los rayos del sol, los dardos del Hasatán, contra todos aquellos que se encuentran dentro de la viña de Yahweh. Pero Hasatán se centró en ellos, al ellos rechazar a Yahweh, al ellos murmurar contra el dueño de la viña, al comenzar a apostatar del dueño de la viña, Hasatán a través de sus ancianos los esclavizó y los sacó ¿de dónde? Los sacó de la viña, del pueblo de Yahweh. Y hasta el día de hoy los tiene esclavos ¿de quién? De él. Y ellos mismos lo que, mire, ellos mismos lo saben. El segundo significado de Matillá capítulo 20, verso 12, que dice que nosotros hemos soportado las cargas y el calor del día, todo eso lo tenemos que pasar porque las cargas también simbolizan trabajos, problemas que se echan encima, y el calor pues son los dardos del Hasatán contra todos aquellos que creemos en Yahweh y en Yahshua. Que todo eso lo tenemos que soportar hasta que partamos de este mundo, hasta que nos llegue la hora de partir de él. Que eso es lo que dice ahí el libro de Yahanan, mal traducido por Juan, capítulo 9, verso 4 y verso 5, para que me entiendan. Libro de Yahanan, capítulo 9, verso 4 y 5, mis hermanos y mis hermanas, que dice: mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Nosotros todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer mientras estemos con vida. Eso es lo que dijo Salomón allá, que cuando la persona ya duerme, hasta ahí cesa toda su labor en ¿qué? En este mundo. Ahí en el verso 5 de Yahanan, mal traducido por Juan, capítulo 9, verso 5, dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mire, entre tanto que nosotros nos encontremos en este cuerpo, en el planeta Tierra, nosotros debemos ser ¿qué? Ser luz, no ser piedra ¿de qué? De tropiezo, ni tampoco ser ¿qué? Ni tampoco ser tinieblas para absolutamente ¿qué? Nadie, mis hermanos y mis hermanas. Eso es lo que nos está enseñando la ¿qué? La Escritura.
Porque Yahshua nos lo dijo allí en Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 16, verso 33, que estas cosas os he dicho para que en mí tengáis shalom. En el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido, ¿qué? Mire, yo he vencido al Olán, o sea, yo he vencido el mundo. Matillano Mateo, capítulo 20, verso 13 al 16. Veamos la gran respuesta del dueño de la viña, o sea, del padre hacia estos, ¿qué? Hacia estos judíos, hacia los primeros obreros. Veamos la gran respuesta del dueño de la viña. Matillán mal traducido por Mateo, capítulo 20, versos 13 al 16. Él le respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último como a ti. No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son ¿qué? Mire, los escogidos. El padre le responde que su retribución, su pago, no está basado en sus méritos personales, en su yo hago, en el yo tengo que hacer esto o aquello para yo poder ser ¿qué? Mire, para yo poder ser salvo. En eso no se basa su pago. Su pago se basa en su gran generosidad. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe como lo están haciendo los judíos actualmente, sin mencionar a Yahweh, sin creer en Yahshua, sin ser regenerados por el Ruach HaKodesh, sin creer en lo que está escrito en la escritura hebrea. Es el dueño de las viñas, el dueño de las almas, el que tiene todo el poder y toda la autoridad de darle a cada uno de que él ha llamado a su viña en su tiempo. Él mismo es el encargado de darle su justo ¿qué? Mire, su justo pago. Y el pago es la ¿qué? La salvación. La salvación no depende de sus obras, de sus ritos religiosos ya abolidos por ¿quién? Por Yahshua. La salvación de Yahweh es por gracia, por nada más. Tanto los judíos como los gentiles, los primeros como los últimos, ambos recibiremos la misma ¿qué? Mire, la misma paga, el mismo denario. Que el denario simboliza la redención y la salvación de ¿quién? Del Padre. ¿Ah? ¿Qué más pago quieren los judíos? ¿Más pago para dónde? Ahora, ¿sabían ustedes que los judíos pasaron de ser los primeros en ser salvos? Ellos pasaron a ser los últimos que serán salvos. Esto usted lo encuentra ahí en el libro de Romanos capítulo 11, verso 25 al 28, que tiene un título: La restauración de la nación de Israel. ¿Qué significa esto? Mire, esto es lo mismo que dice Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 14. Que actualmente, como ellos no creen en Yahweh, no creen en Yahshua, no creen en Ruach HaKodesh, ellos se encuentran muertos, tirados, postrados espiritualmente. ¿Dónde? En el desierto, en el mundo. Ellos no tienen vida, no tienen a Yahshua. El título revela lo que ellos, la condición en que ellos se encuentran, ¿qué? Actualmente, muertos y destruidos, secos espiritualmente hablando, adorando demonios, ya que ellos no mencionan ni a Yahweh ni creen ni en Yahshua. Vuelvo y se lo repito. ¿Por qué les digo esto? Porque los falsos ministros, ellos andan diciendo por ahí y retorciendo sus escrituras más de lo que las han retorcido, diciéndole a gente ingenua que todos los que se unan a ellos y se circunciden y guarden Torah, más bien Talmud, dice que todos ellos serán ¿qué? Serán salvos. Oiga, serán salvos sin creer en Yahweh y sin creer en Yahshua, sin invocar su nombre, sin ser regenerados por el Ruach HaKodesh. Y aún así le viven diciendo a sus borregos que la salvación de Yahweh viene a través de quien dice que es que viene por medio de ellos.
Y eso es una gran mentira del diablo que el mismo Yahshua se las va ¿qué? Se las va a desmentir. Ahí en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 4, verso 21 al 23, que el verso 21 versa de la siguiente forma. Le dijo Yahshua a la mujer, créeme, que la mujer es la mujer samaritana, o sea, la mujer samaritana simbolizaba la congregación pagana, o sea, las 10 tribus de Israel que se encontraban completamente paganizadas y se habían establecido en ese monte, o sea, en ese monte de Samaria. Ya que a los samaritanos, los de la tribu de Judá, les llamaban los que, mire, los paganos, los gentiles. Entonces, Yahshua le dice, créeme mujer que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en el monte de Samaria, entre las tribus de Israel, dice, ni en Jerusalén, oiga, ni en Jerusalén, para que me entiendan, dice el mismo Yahshua, ninguno de ellos adorará al quien, mire, adorará al Padre. ¿Por qué razón dijo Yahshua que ni en el monte ni en Jerusalén adorarían al Padre? Por la sencilla razón de que ellos rechazarían al Padre por causa de quién, mire, por causa de Yahshua. Libro de Yahanán mal traducido por Juan capítulo 4 verso 22 dice, vosotros, ¿quiénes? Los judíos, ustedes adoran lo que no saben, porque en la época de Yahweh, de Yahshua, ellos se encontraban adorando a su Hachén, a su Adonai, a sus Zeus, a su Dios, no a Yahweh. Y Yahshua vino a revelarle el nombre del Padre ¿a quién? A los discípulos de Yahshua, que eso lo dice el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 17, versos 6 y 26. Ahora mire lo que dice. Porque nosotros, dice, ustedes los judíos adoran lo que no saben. Porque nosotros, ¿quiénes? Yahshua y el Ruach HaKodesh, dice, adoramos lo que sabemos. Porque ahí no entraban los discípulos, porque los discípulos dejaron al pan de vida, Yahshua en ese monte solo, y ellos se fueron a buscar el pan de vida, o sea, la salvación entre los samaritanos, o sea, entre las 10 tribus de Israel paganizadas. Yahshua ahí se encontraba completamente, ¿qué? Solo. A los judíos rechazar a Yahshua, según el libro de Matillano Mateo, capítulo 26, versos 3 y 4, capítulo 27, verso 1 y verso 25, al ellos y el pueblo rechazar a Yahshua, pues la salvación que iba para ellos, dice que tenía que venir por medio de ellos, o sea, por medio del rechazo de ellos, tenía que venir a nosotros, ¿qué? Mire, tenía que venir a nosotros los gentiles, revelado en el libro de Yesaya, mal traducido por Isaías, capítulo 65, verso 1 a ¿qué? Al 5, e Isaías 52, verso 5 y ¿qué? Verso 5 y 6. ¿Ah? Por los judíos haber rechazado a Yahshua, la salvación que iba para ellos vino a nosotros. El cuentico de que la salvación de Yahweh viene por medio de los judíos, eso es una gran mentira del diablo, ya que ellos ni mencionaban ni mencionan ni a Yahweh ni a Yahshua. Oiga, ni siquiera los discípulos de Yahshua, que Yahshua les dio una orden de que cuando viniera el Ruach HaKodesh sobre ellos, ellos tenían que ir a las naciones a llevar el mensaje de salvación. El libro de Yahanán, mal traducido por Marcos, capítulo 16, verso 15, jamás se cumplió. El libro de Sillá de Lucas, mal traducido por Lucas, capítulo 24, verso 47, jamás se cumplió. El libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 1, verso 8, jamás se cumplió. Ellos prefirieron rebelarse en contra del Ruach HaKodesh y sufrir una muerte prematura que en ir a traernos el mensaje de salvación a nosotros los ¿qué? A nosotros los gentiles. Y lastimosamente millones de personas gentiles que han malinterpretado el verdadero significado de esos pasures se les han unido a semejantes apóstatas y se les han creído esa gran mentira del diablo hasta el día de ¿qué? Hasta el día de hoy. Libro de Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este gran misterio, o sea, esta gran revelación,
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en contra de Yahweh, en contra de Yahshua, en contra de su misma escritura, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los ¿qué? De los gentiles. Les explico esto. Cuando todas las naciones gentiles tengan en su poder el conocimiento de la verdad acerca de Yahweh, acerca de Yahshua, en Romanos capítulo 11, verso 26, dice, y luego de que nosotros tengamos el pleno conocimiento de la verdad, todas las naciones, dice, y luego de eso, todo Israel será ¿qué? Mire, será en un futuro, no dice que son, será en un futuro, ¿cuándo? En la gran tribulación, los que crean en Yahweh y en Yahshua, ellos serán salvos. Los que no crean en Yahweh y en Yahshua, ellos serán ¿qué? Destruidos por el mismo Yahshua. Actualmente la nación de Israel, ellos no son salvos. Y la gente uniéndose, ¿quién? Uniéndose a ellos. Sigue diciendo en Romanos capítulo 11, verso 26, como está escrito, vendrá de Sión, o sea, del monte Cados, del mismo Chamayim, del lugar Cados y puro, el libertador, o sea, ahí está hablando acerca de la segunda venida de Yahshua, el cual dice, apartará, oiga, en un futuro de Jacob, o sea, de la nación de Israel, la impiedad, o sea, su maldad. ¿Qué nos revela este pasur? Que la nación de Israel actualmente, ellos están más perdidos que el diablo y mucho ignorante de las escrituras se viven uniendo a ellos. Romanos capítulo 11, verso 27. Y este será, mire, en un futuro, y este será, no dice, y este es, ahí no dice eso. Y este será en un futuro mi pacto con ellos. Cuando yo Yahshua quite, verbo presente, sus pecados. Mire, lo dijo el mismo Saúl, que ellos actualmente se encuentran en pecado, arrastrándose a millones de ignorantes que no leen sus escrituras. ¿Con quién? Con ellos. Lo mismo que hizo su padre Hasatán, ¿a dónde? Allá en el tercer cielo. La nación, escuchen, de Israel, en la gran tribulación, Yahshua lo limpiará de sus pecados a los que crean en Yahweh y los que crean en él. A los que no, Yahshua los que los destruirá. Los primeros que fueron llamados a ser salvos pasaron a ser los últimos en que serán ¿qué? En que serán salvos. Y vuelvo y le repito, y mucho ignorante uniéndose a ellos, participando de su rebeldía, participando de su apostasía. ¿Contra quién? Contra el mismo Yahweh, malinterpretando las escrituras, escudándose en sus malas interpretaciones para llevar a cabo sus ¿qué? Sus genocidios. ¿Que dónde queda el famoso amor al prójimo? Oigan, si no aman a Yahweh y no aman a Yahshua y no se aman a ellos mismos, ¿cómo van a amar al prójimo? No lo pueden amar. Romanos capítulo 11, verso 28. Así que en cuanto a las Besorá, son enemigos de Yahweh por causa de nosotros. Escuchen, ellos no aceptan que Yahweh nos hiciera a nosotros los gentiles, oiga, igual que ellos, un solo pueblo, una nueva nación. Por esta razón, ellos son enemigos acérrimos de Yahweh y de quién, y de Yahshua. Sigue diciendo en Romanos capítulo 11, verso 28. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus ¿qué? De sus padres, no por ellos. No por ellos. Ellos serán salvos al igual que lo fueron sus padres cuando ellos aceptaron a Yahshua como su Adón y ¿qué? Como su Adón y Salvador. Si no creen en Yahweh y en Yahshua, ellos serán ¿qué? Mire, serán destruidos.
que referente a esto, leamos ahí en el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 15, verso 8 y verso 9, verso 5 y verso 6. Libro de Hechos, capítulo 15, capítulo 18, versos 5 y 6. Denme un segundito, yo llego, mis hermanos y mis hermanas. Hechos, capítulo 18, versos 5 y verso 6, que dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Shaul estaba entregado por entero a la predicación del alabar de Yahweh, testificando a los judíos que Yahshua era el Mashiach. Verso 6. Pero poniéndose y blasfemando los judíos, esto les dijo, sacudiéndose Shaul los vestidos, dice: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a ¿qué? Me iré a los goyines, o sea, me iré a los gentiles. Saúl les estaba testificando de Yahshua escrituralmente, pero ellos se oponían y blasfemaban de Yahshua. Saúl le repite el verso de Matillá capítulo 20, 21, 25, 27, 25, y le dice Saúl que su sangre, su juicio, o sea, el juicio de Yahshua sea sobre ellos, sea sobre los judíos que no creen en quién, que no creen en Yahshua. Y dice Saúl que yo estoy libre de su sangre, o sea, de su juicio, de su muerte, y me voy a ¿qué? A los gentiles. Los judíos actualmente están blasfemando de Yahweh y de Yahshua, y mucho ignorante participando de sus pecados y de sus blasfemias contra Yahweh y contra Yahshua y contra su misma escritura, acolitando de sus genocidios que ellos se han escudado en la religión para perpetuarlos, para masacrar niños y ancianos y gente inocente, violando así la escritura hebrea, donde Yahweh les dijo a ellos, escuchen mis hermanos, que ellos tratarían al extranjero como a sí mismo, porque ellos fueron también extranjeros en tierra ¿qué? En tierra ajena. Ellos violaron toda la escritura hebrea porque ellos no leen escritura hebrea, ellos leen Torá. Por eso dice un dicho talmudista que cuando un talmudista se pone a leer la escritura hebrea, dice que esa escritura le causa un gran malestar, por la sencilla razón de que esa escritura hebrea le desmiente todos esos dichos de esos ancianos apóstatas. La nación de Israel actualmente ellos se encuentran bajo el juicio de Yahweh. Vean ustedes lo que ha hecho el diablo a través de ellos por ellos rechazar a Yahweh y a Yahshua. Se encuentra en esa nación actualmente el cuartel del mismo Satán, llena de legiones de demonios y muchas personas, mis hermanos, uniéndose a ellos, participando de esos que, mire, de ese juicio. Porque por ahí salió un fulano de tal, así se le llama, un tal Chuy, o yo no sé cómo se llama ese tipo, diciendo en un comentario acerca del rato de que yo era un pendejo. Salió diciendo este tipo, porque en esos videos yo le demuestro escrituralmente, aún con su misma falsedita, con su mismo origen, con su misma historia, que esa gran mentira del diablo se la inventó un chileno llamado Emanuel Lacunza y un cura franciscano llamado Francisco Rivera, y que esa gran mentira aparece por primera vez en la famosa falserita Biblia Scofield. Oiga, le estoy demostrando escrituralmente y con el origen y con su misma falserita la verdad a este tipo, y me dice este tipo que yo soy un pendejo, porque yo lo único que digo es que los únicos que se han enriquecido a costillas de gente como él, de gente ignorante aún de sus escrituras porque no la leen, son sus ídolos, son sus pastorcitos mentirosos, que desde que salió esa gran mentira, oiga, de su rapto, ellos la viven propagando hasta el día de hoy, y que no se les ha cumplido ni se les cumplirá que jamás, ya que su caballo Jesús, su ser imaginario, él jamás vendrá. ¿Por qué? Mire, por ellos. Y para su información, señor Chuy, como se llame, escuche, mi amigo,
Su famoso rapto se llevará a cabo al final de la gran tribulación por orden del mismo Yahshua. Será el mismo Yahshua que mandará a raptar, a recoger toda esa cizaña, todas esas piedras de tropiezo, y será el mismo Yahshua el encargado de sacarlas violentamente de este mundo en contra de su voluntad, porque eso es lo que significa la palabra rapto, en griego zarpazo, que significa el zarpazo de un animal desgarrando, oiga, sacando violentamente ¿de qué? De este mundo. Pues señor Chuy, o como se llame usted, aquí el único ignorante y el único pendejo es usted. ¿Ah? Que usted ya se ve que está muy viejo para seguir tragando entero y para seguir creyéndose esas mentiras de que, mire, esa gran mentira del diablo. Usted está como su ídolo, el señor Armando Alducín, el señor Armando Peluquín, el señor Peluca, que salió diciendo que el 18 de septiembre del 2024, del 18 de septiembre del 2024 sería el rapto. Y aquí en la ciudad de Cali se pusieron a poner todos esos letreros debajo de los puentes. Y hoy estamos grabando a 1 de octubre del 2024 y tampoco se les cumplió esa gran mentira del diablo. Y todos esos borregos amanecieron a quitar esos carteles de la pena que le dio. Y todos esos carteles salen del bolsillo de esa gente. ¿Ah? Sale del bolsillo de esa gente ignorante, como usted, señor Chuy, que vive acolitando esas, ¿qué? Esas herejías. Que si usted lo desea en este canal, tiene todas las señales que se tienen que dar antes de la segunda venida de Yahshua para sacar toda esa cizaña del mundo, entre los cuales se encuentra mucha gente como usted, que si no se arrepiente y deja de blasfemar de su nombre y deja de estar hablando cosas que usted no tiene ni la más mínima idea, porque la gente como usted habla sin conocimiento de causa y se salen a hacer es que a dárselas de payaso, sin ningún fundamento escritural, sin ningún conocimiento de causa. Que usted es el único a estas alturas de la vida que se ha ido creyendo semejante mentira de quién, del diablo. Mis hermanos y mis hermanas, que Yahweh les continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y de compartir esta información. Y quiero darle un saludo muy especial a todos los miembros de la membresía. Muchas gracias por apoyarnos en este canal. Extrañamos al hermano Jesús Antonio Solano en la reunión de la membresía. Lo estuvimos esperando, mi hermano Jesús Zambrano, Jesús Antonio Solano. Lo estuvimos esperando. Un saludo a mi hermano Sergio, a mi hermano José Romero, a mi hermana Isabel Pérez, a mi hermano Luis Alejandro y a mi hermana María Joana. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Espero que esta enseñanza le haya sido de mucha edificación y de mucha bendición. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y shalom, shalom.